Hola, soy Santi y voy a comenzar con la exposición del artículo La paradoja de la frecuencia de uso en una tarea Stroop. Los objetivos de este trabajo, por una parte, fueron estudiar sistemáticamente la influencia de la frecuencia de uso de las palabras en el fenómeno Stroop y, por otra parte, explorar el efecto provocado por distintas combinaciones de letras carentes de significado. La muestra constó de 24 participantes, 14 mujeres y 10 hombres, estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Humanidades de A Coruña, y con edades comprendidas entre 19 y 21 años. Estos sujetos participaron en la muestra de forma voluntaria y debían presentar una visión normal, ya sea natural o corregida, una correcta percepción del color y no haber tenido experiencias anteriores con experimentos. Corta, chao. Mi nombre es Anaí y voy a presentar la parte de instrumentos de este trabajo. Tipo de variable, variable independiente y variable dependiente. Independiente, presentación de estímulos de diferente naturaleza, grupos de letras o figuras geométricas. Variables dependiente, tiempo de respuesta al estímulo. Estos instrumentos fueron creados por los mismos investigadores, los cuales crearon nueve estímulos y lo dividieron en 3 categorías. La primera categoría es estímulo estándar, que son aquellos estímulos que pueden incluirse en una investigación sobre el efecto Stroop, y dentro de estos podemos encontrar 3: incongruentes, congruentes y control. Incongruentes son los nombres por escrito de los 4 colores empleados, escritos en alguno de los otros 3 colores, como en este caso. Congruentes son los nombres de los 4 colores escritos en su mismo color. De control son 4 conjuntos de figuras geométricas que incluían tantas figuras geométricas como tenía letras los nombres de los colores, como letras contiene los nombres de los colores, como en este caso se puede ver. La segunda categoría era combinaciones de letras y que son estímulos sin significado léxico, con letras combinadas al azar, pero que se siguió ciertas pautas. Dentro de esto podemos encontrar 3 estímulos que son impronunciables, impronunciables tipo 1 y impronunciables tipo 2. Dentro de los impronunciables se formaron 4 series de consonantes, en los cuales se excluyeron la letra L y la letra R. La longitud fue igual a la de los nombres de los 4 colores. Pronunciables tipo 1 se combinaron al azar conjuntos de 2 y 3 letras, algunos incluían vocales y otros no. Se seleccionaron 4 de ellos, como en este caso. La morfología no pudieran parecer a palabras del español. Pronunciables tipo 2 o pseudopalabras se combinaron también sílabas al azar, aleatoriamente con 2 o 3 letras, resultando combinaciones pronunciables y su morfología podría parecer al español. Palabras con distinta frecuencia de uso. En esta podemos encontrar 3, que es frecuencia alta, baja y equivalente. Dentro de la alta son palabras más frecuentes que los nombres de los colores. Su longitud era igual a los nombres de los colores. Frecuencia baja, palabras menos frecuentes que tenían la misma longitud que los nombres de los colores, como en este caso. Y frecuencias equivalentes, cada una de las palabras con una frecuencia de uso igual a la de uno de los nombres de los colores. Yo soy Iria y voy a hablar del procedimiento seguido por el estudio. No se diferenciaron grupos, por lo que se siguió el mismo procedimiento con todos los sujetos. Los estímulos como los que vimos antes, los ejemplos que vimos antes,
se presentaron en una pantalla de ordenador sobre un fondo blanco, con letras mayúsculas y caracteres agrandados. La altura de las letras era de 5 milímetros y la anchura entre 22 y 44 milímetros. La pantalla se situó a 70 centímetros de los ojos de los sujetos, que apoyaban su mandíbula en un soporte preparado a esta distancia. El monitor se colocó en un brazo articulado que permitía centrar el estímulo a los ojos del sujeto. El orden de presentación era, en primer lugar, un punto de fijación negro que duraba 1 segundo, luego aparecía el estímulo y a continuación una máscara negra hasta que se daba la respuesta. El sujeto tenía que responder en voz alta el nombre, decir en el color en el que estaban escritas las letras, y un receptor de sonido colocado cerca de la boca enviaba la señal que permitía contar el tiempo en milisegundos. Los errores eran anotados manualmente por el experimentador, que controlaba el teclado y tenía una hoja con las respuestas correctas, donde anotaba los errores, y al finalizar anotaba también el sexo y la edad. Cuando se daba la respuesta, a continuación aparecía el siguiente punto de fijación para el siguiente estímulo. Si tras 2 segundos no se daba ninguna respuesta, se pasaba al siguiente estímulo. El conjunto de estímulos fueron presentados al azar y se repetía 2 veces. Así que cada sujeto realizó 256 ensayos, más una sesión previa de prueba de 12 estímulos. Y el tipo de estudio es descriptivo correlacional. Soy Raquel y os voy a hablar de los resultados del estudio. Primero deciros que el tipo de diseño del estudio es descriptivo correlacional y para hallar los siguientes resultados se realizaron análisis estadísticos. Primero se calculó la media de tiempo de reacción para cada sujeto y cada estímulo. Se realizaron análisis de varianza de los siguientes estímulos: combinaciones carentes de significado, congruentes, incongruentes, palabras no color y palabras con diferente frecuencia de uso. Por último, se realizó la media y comparación de medias a los 4 grupos de estímulos. Los resultados obtenidos a través de los objetivos fueron los siguientes. Para el primer objetivo, estudiar la frecuencia de uso sobre el fenómeno Stroop, se encontró que la frecuencia de uso de palabras es irrelevante en cuanto al nivel de interferencia. Y para el segundo objetivo, explorar el efecto provocado por distintas combinaciones de letras carentes de significado, se encontró que los estímulos carentes de significado no son equivalentes en cuanto al grado de interferencia que producen. Por lo tanto, se confirmaron las siguientes hipótesis. La primera, la mayor interferencia se produce cuando el significado de la palabra forma parte del grupo de respuesta, pero no es la respuesta correcta. La segunda, los tiempos de reacción son inferiores cuando el significado de la palabra y el color coinciden. Y tercera, siempre que se presentan letras, se activa el proceso automático de lectura. Ahora os voy a hacer un comentario sobre el artículo. El siguiente comentario se basa en que se podría completar el estudio a través del control de una variable extraña. Podríamos contemplar el control del uso de estrategias por parte de los participantes, o su estado anímico, por ejemplo, si miraron solo hacia un lado de la pantalla, o si se concentraron para intentar ver solo el color. Por otra parte, si se encontraban estresados o si estaban cansados. Esto se podría realizar a través de un cuestionario de 5 preguntas al finalizar la prueba. Un estudio complementario a realizar basándonos en el anterior sería aplicar los distintos estímulos a grupos de distintas edades, por ejemplo, a niños en adquisición de la lectura, y ahí hallaríamos la automatización de los procesos de lectura, y a ancianos alfabetizados, por lo tanto miraríamos mejor el tiempo de reacción.